Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video más en el canal de la cabra. Kasumi, ich hab dich lieb so sehr und du weißt, dass du mir sehr fehlst und ich immer an dich denke. Comenzamos a retomar las historias de videojuegos y hoy vamos a presentarles... me huele a manada. Voy a presentarles porque Don Mario y el señor Amargado nomás están ahí de guajes cobrando día gratis. Pues si no me va a dar crédito en el video, pues entonces me largo. Sí, váyase, a ver si un gato muerde. Ay, pues yo sí me quedo, a ver si hay papazotes en la historia. Pues está ahí nada más, un tal Fabius, está medio vegetalón, y hay creo que otros dos, pero son de su mismo clan, podrían hacer cortocircuito. En algún lugar, en una aldea desconocida, un monstruo ataca a esta aldea. Los habitantes tratan lo mejor posible de resguardarse de los ataques de este monstruo, y al sentirse acorralados, uno de los aldeanos ancianos toma a un chico en sus hombros y lo conduce a una cueva para ponerlo fuera de peligro. Por otra parte, el gremio, un grupo de cazadores de monstruos, se acerca a lo que le llaman las Tierras Prohibidas, un lugar que se había separado de la civilización hace más de 1000 años y que se creía deshabitada, está por ser explorada por el gremio, y mientras están en investigación, Mia Khalifa, junto con un acompañante del gremio, toman registros al adentrarse en estas tierras. Mia Khalifa de repente con sus prismáticos ve algo extraño a lo lejos, a lo que ordena a la tripulación que se acerquen al lugar. ¿Cuál Mia Khalifa? Se llama Alma, señor. ¿No es Mia Khalifa? Es que con eso de que es tan famosa, yo pensé que le habían dado un lugar en esta historia del juego. ¿De verdad es tan famosa? Ahorita veo en Google por qué es tan famosa. Deje eso, usted está muy chiquillo para ver esas cosas. Alma y sus compañeros descienden del barco aerostático y rápidamente se encuentran con un pequeñajo tirado en las dunas. Rápidamente le dan auxilio y entre dientes escuchan cómo su dialecto es de una lengua antigua. Después de ponerlo a salvo, Fabius, el líder del gremio, manda llamar a una cazadora de monstruos para que junto con un grupo del gremio investiguen las tierras prohibidas, ya que según el niño que le han dado auxilio, en tales tierras prohibidas está su aldea del clan llamado Los Vigilantes, la cual fue atacada por un monstruo, que para sorpresa del gremio, esta especie de monstruo ya estaba extinto. Inmediatamente el grupo se prepara y se lanzan a la exploración de estas tierras en una especie de barco llamado el Surcarenas. Ahí todo el grupo se conoce. El chico se llama Nata, la cazadora se llama Cazadora. Está la rubia Lorena Herrera, Alma, varios más y unos gatos parlantes pañaludos. ¿Cuál Lorena Herrera? Se llama Gema, señor. ¿No se llama Lorena Herrera? ¿Y por qué yema? Ni que fuera desayuno, frijolitos con yema de huevo o qué. Mira mi huevo. Mientras están conociéndose, Nata ve algo raro a lo lejos y rápidamente un miembro del gremio apunta a donde a lo lejos ve una manada de monstruos que van persiguiendo a una niña montada en un animal bípedo. Enseguida ven a otro de estos animales bípedos, pero nadie lo está montando. Estos animales se llaman Sacred. La cazadora rápidamente pide que le acerquen al Sacred y cuando ve el momento, salta sobre él y así consigue ir en auxilio de la niña. Más adelante, en un hoyo de arena, la pequeña queda atrapada y justo cuando se la va a desayunar este monstruo, llega nuestra heroína y logra rescatar a la pequeñaja. De regreso al Surcarenas, varios monstruos la persiguen y logran deshacerse de ellos a excepción de uno. Pero gracias a Lorena Gema, le lanzan un arma que pesa como 200 toneladas a la cazadora y con esta arma pone fin al peligro. Ya fuera de peligro, Nona, o más bien Cherry Birkin, pero tostada por el sol y toda pintarrajeada, les dice que su hermano Isai sigue en peligro y para esto Alma y la cazadora se van en busca del hermano, el cual lo encuentran malherido junto con un Sacred, a punto de ser devorados por un Chatacabra. ¿Chatacabra? Ha de ser mi pariente, más bien se debería de llamar Chatasapo.
Mientras Alma pone a salvo a estos dos Suárez, la cazadora le pone su madriza a este monstruo, pero con el arma la glaive insecto, porque la otra pesaba como 200 toneladas y así, la cazadora rescata a Isai. De regreso en el campamento, con más calma, todos se conocen y le dice a Isai que andan en busca del paradero de la aldea de Nata llamada Los Vigilantes, para lo que Isai le invita a ir a su aldea a ver si la anciana de su clan sabe algo de ello. Antes de irse a la aldea de Isai, Gema le mejora su arma a la cazadora, ya que ella es una herrera. Perfecto. Ahí está. No que no era Lorena Herrera, chéquense, hasta en el pelo se parece. Pero en el chicharrón no, tiene muy poquito, señor Cabra. Ah, ¿cómo no? A ver, pon de nuevo la escena. Y digo, ¿usted qué? ¿No que iba a ver si los gatos mordían? Vamos allá. Perfecto. ¿Qué es eso? Nuestros héroes se van y al llegar a la aldea de Isai, el culero líder del clan llamado Sato les niega la entrada a la aldea y aparte les pide que devuelvan los Sacred, el muy culero malagradecido. A nuestros héroes no les queda más que regresar a pata al campamento y en el camino se encuentran con un monstruo muy peligroso llamado Doshaguma. Estos se preocupan pues la aldea de Isai no tienen armas para combatirlos y solo se defienden con unas rocas llamadas cantagemas que emiten un sonido el cual ahuyenta a los monstruos. Nuestros héroes se esconden y ya que pasa el peligro regresan al campamento y sucede que al regresar se encuentran con que todos están preocupados ya que los feline, o sea los gatos con incontinencia, ya deberían haber llegado al campamento con los suministros. ¿Por qué con incontinencia, señor Cabra? Pues porque todos los gatos feline traen pañales y sin agraviar al presente, ya en esa edad yo creo que también sufre de incontinencia. Vieja su abuela, señor Cabra. Además, viejo los cerros y todavía echan palos. Usted ya ni siquiera echa eso, señor amargado. Sigue chingando y te voy a madrear, te voy a madrear. En el momento que discuten de la tardanza de los pañaludos feline, a lo lejos ven una bengala de auxilio, a lo cual rápidamente se van a ver qué pasa. Al llegar al lugar ven que los gatos feline están siendo atacados por un monstruo llamado Quematrice. Estos emprenden la huida y el Quematrice les pone su correteada. Para suerte de nuestros héroes, Isai llega al lugar con Sacred que les obsequia a Alma y a la cazadora. Ya con Sacred es más fácil darles alcance y la cazadora le pone su guamisa al Kamasutra y así libera del peligro a los gatitos lindos. De nuevo, de regreso en el campamento, Isai le dice que les obsequia los Sacred porque se lo merecen y además les invita a ir a su aldea a ver a la anciana, aprovechando que Sato, el líder culero malagradecido de la vanguardia, no se encuentra en ese momento. Nuestros héroes toman camino hacia la aldea de Isai y al entrar a la aldea se dirigen con la anciana. Le preguntan sobre si sabe algo de la aldea de los vigilantes y el monstruo llamado Espectro Blanco. Lamentablemente, la anciana no sabe nada y después de darse un buen festín en la aldea de Isai, nuestros héroes se dirigen al bosque donde la unidad Astrum ya ha montado un campamento. Al llegar al campamento, todos los miembros restantes del gremio se conocen. A Olivia ya la conocían, pero aquí también presentan a Athos, el gato pañaludo de Olivia, a Ere, un amante de la naturaleza que más bien parece del clan de Don Mario. Ay, casi se parece a mí. Y a Werner, el ingeniero. Después de conocerse, todos deciden ir al bosque en calidad de investigar al Doshaguma. Y para su sorpresa se dan cuenta que estos monstruos parecidos a los osos viajan en manada y que también van liderados por un Doshaguma alfa. Pero lo más misterioso son las marcas que encuentran en uno de los tantos árboles del bosque. En su exploración, Eric, el colega de Don Mario, se encuentra con un flósculo de Lalavarina, un monstruo temnócera que es capaz de paralizar a sus presas con sus flósculos. Por un momento todos están tan despistados que de repente ya no se encuentra Eric con el grupo
y más adelante, en el nido del Temnoceran, lo encuentran paralizado y enrollado en telarañas de la Lalavarina. Mientras Olivia lo rescata, la cazadora se prepara para luchar contra esta arácnida y después de una encarnizada batalla, la Lalavarina es derrotada. Después de librarse de la Lalavarina, el grupo sigue sus investigaciones del Dochaguma, pero al llegar al pequeño campamento se encuentran con unas criaturas llamadas Budbus, que más bien parecen gremlins, y estos se han apoderado de su campamento. Estos Budbus guían al grupo hasta Nectarina, la líder de los Budbus, y dice que no le regresarán su campamento hasta que se hayan librado de un molesto primate rosa pedorriento que tiende a robarse la miel del bosque. El grupo hace trato y se va en busca del pedorriento simio hasta que lo encuentran. La cazadora le da su tremenda macheteada con su arma Glaive Insecto y así por fin el grupo recupera su campamento. Pero esto solo de palabras de la Budbus Nectarina, ya que al regresar al lugar del campamento se encuentran con la manada de Dochagumas comandados por el Alfa, los cuales han destrozado su campamento. Al ver el comportamiento violento de estos Dochagumas, rápidamente se dirigen a la aldea de Isai y les advierten que la aldea podría ser atacada en cualquier momento por la manada y que deberían de evacuar. Pero Isai no cree que la anciana dé la orden de evacuación, pues confían mucho en el sonido que emiten las cantagemas. Para esto piden mejor que localicen al Sato, sí, aquel culero que no los dejó entrar, ya que él sí podría convencer a la anciana. Cuando van en busca de Sato, se encuentran con dos aldeanos, los cuales les dicen que auxilien a Sato, ya que este está siendo atacado por los leviatanes Valahara. La cazadora logra encontrar a Sato y este está casi a punto de ser devorado por los leviatanes cuando la cazadora los detiene. Sato y la cazadora tratan de huir de ellos, pero caen en las arenas movedizas y bajo ellas está una cueva donde se dan tremendo ranazo y más aparte un Valahara los persigue. La cazadora le pide a Sato que se refugie, mientras ella le da matarile a la lombriz de las arenas. Al terminar la batalla, la cazadora le advierte a Sato que su aldea corre peligro y que tiene que convencer a la anciana de evacuar. A lo que rápidamente se ponen en camino hacia la aldea. Ya en la aldea se reúnen y discuten el problema y la hincha anciana sigue terca con que las cantagemas ahuyentarán a la manada de los Dochagumas. Finalmente, la anciana desiste y acepta la evacuación, pero ya es demasiado tarde. Los Dochaguma entran a la aldea y comienzan a destrozar todo, y a la cazadora se le ocurre la idea de soltar el ganado. Así, los Dochaguma comienzan a perseguir el ganado que ha salido de la aldea. El grupo decide seguir a la manada y cuando llegan a un lugar descubierto, para que la manada se disperse, nuestra chuleta de la cazadora tiene que derrotar al Dochaguma Alpha. Como es un monstruo muy grande, a la cazadora se le ocurre atraer al monstruo hacia las dunas y en medio de una tormenta que comienza, los Valahara intentan darle mate. Pero estos Valahara resultan muy débiles para este gigantón y el Dochaguma se deshace fácilmente de ellos. En medio de la tormenta, a la cazadora no le queda más remedio que derrotarlo para así desaparecer el peligro hacia la aldea Kunafa. Al momento en que derrota el Dochaguma Alpha, la tormenta desaparece. De regreso a la aldea, la anciana les está muy agradecidos y como agradecimiento les obsequia más Sacres para el resto del grupo, pero Olivia y Eric no se encuentran en ese momento en ese lugar. Estos dos se han ido hacia el bosque a seguir la investigación sobre el espectro blanco. Con esta información, el grupo toma camino hacia el bosque y de repente ven una bengala de auxilio proveniente del lugar de donde Olivia y Eric están. Rápidamente llegan al lugar y Olivia le pregunta a Nata que si ese es el espectro blanco, pero Nata les dice que no. Olivia y la cazadora se proponen entre los dos derrotar a este difícil monstruo llamado Uduna.
Aunque estas dos mujeres luchonas le ponen una buena tunda a Lud Duna, no pueden derribarlo y el monstruo desiste y abandona el lugar de la batalla. Cuando el grupo se propone a regresar al campamento, escuchan gruñidos de batalla a lo lejos y rápidamente el grupo regresa a investigar. Para su sorpresa encuentran a Lud Duna siendo apaleado por otro monstruo. Nata por fin reconoce el monstruo y les dice al grupo que ese es el espectro blanco. Olivia dice: ahora sí te vamos a derrotar, monstruito, y que toma carrera hacia el lugar de la batalla, pero en ese momento el espectro blanco toma vuelo y abandona el lugar. Eric pide tiempo para investigar el Lud Duna, que ha sido derrotado fácilmente, y mientras está en la investigación deduce que el espectro blanco tomó una forma de absorber la energía del Lud Duna. El grupo toma la decisión de ir al bosque con los Bus para preguntar si de casualidad ellos saben algo acerca del espectro blanco, pero lamentablemente no saben nada. Y en ese momento Sato y los restantes del grupo pasan por el lugar y les dicen a nuestros héroes que van hacia la cuenca oleosa para comerciar, momento que aprovecha el grupo para seguir con su investigación. El grupo se pone en camino hasta que llega a Asus, la Forja Eterna, nombre de la aldea de la cuenca oleosa. Mientras el comerciante Sato presenta al grupo, dos chicos, una mujer y uno del clan de Don Mario pasan a la corre y corre. Por el momento no le toman importancia a este suceso y el grupo se dirige a ver al jefe del clan Olio, Yabran, ya que este vejestorio tal vez sepa algo de la aldea de los vigilantes y el espectro blanco. Almia Khalifa pregunta a Yabran, pero este tampoco les da buenas noticias. Tan solo dice que tiempo atrás hubo una tribu que tal vez eran los descendientes de los vigilantes. Nata irrumpe para decirle que del lugar de donde viene es de un túnel subterráneo, y Yabran le dice que en Asus, ahí mismo, existen varios de estos túneles y que después le asignará un guía para que busque estos túneles a ver si alguno de estos es el que conlleva a la aldea de los vigilantes. Ahora, la cazadora es quien pregunta sobre los chicos que acaban de irse corriendo. Yabran le dice que la chica se llama Maki y que se fue a buscar óleo áureo, material que se usa para obtener la auricalcita, y que el lugar donde fueron estos chicos está plagado de monstruos. Para esto, Almia Khalifa y la cazadora se ofrecen a ir en busca de los chicos y así lo hacen. Al llegar al lugar solo encuentran el contenedor de óleo áureo tirado. A la cazadora algo le huele mal y no son sus axilas. Les pide a los demás que tengan cuidado y en eso, de entre el lodo surge un monstruo que parece zancudo con un aguijón enorme en el tiramais, al cual lo llaman Rompopolo. Almia Khalifa le otorga el permiso a la cazadora de que lo derrote y que comienza la batalla hasta que la cazadora lo derrumba. Después de esto, los chicos aparecen de un escondrijo y antes de irse divisan a lo lejos unos simios monstruos que, según Maki, antes de encender la Forja Eterna siempre se ponen nerviosos. El grupo rápidamente se alejan del lugar y regresan a la Forja Eterna, la cual está lista para hacerla encender, y cuando parecen que la van a encender, se apaga. Decepcionados, los aldeanos cancelan el festival, pues la Forja Eterna no encendió, más aparte dicen que es la primera vez que pasa. En eso, Werner irrumpe para pedirles al grupo que lo sigan para ver algo interesante. Al llegar al lugar, Werner les dice que ahí es el lugar donde nace el dorso terrestre, el cual está constituido de Wailag, una especie de material que se usa como combustible, y que también el colgante de Nata está constituido de este mismo material. Según Werner, eso es el causante de que no encienda la Forja Eterna, y de repente, unos aldeanos de Canufa llegan bruscamente a informar a Sato que en su aldea se aproxima una tormenta de arena. Sato, preocupado, parte inmediatamente en auxilio de su aldea y el grupo deduce que tal vez el espectro blanco aparezca en ese lugar, ya que en la tormenta anterior también apareció. El grupo se dirige hacia Kunafa y en medio de la tormenta tratan de llegar al lugar donde se ve más sospechoso de que el espectro blanco aparezca, y en efecto, ahí encuentran a este escurridizo monstruo luchando contra otro, y al igual que con el Lud Duna, el espectro blanco parece que le absorbe la energía al monstruo volador.
Después de que el espectro blanco deja sin vida a este monstruo volador, se vuelve a alejar y cuando el grupo piensa que están fuera de peligro, un rayo cae en el monstruo devolviéndole la energía. Al parecer, este monstruo utiliza el poder del rayo para atacar, ya que rápidamente comienza a atacar al grupo. Pero tenemos una cazadora que es bien cabrona y que se le pone enfrente a este monstruo llamado Rey Dao, retándolo a pelear, solo que este es muy difícil de atacar, ya que constantemente despide letales rayos por todas partes. Aún así, la cazadora logra derribarlo. De regreso al campamento temporal, Gemma les pide que la sigan a un lugar especial, y cuando llegan a este lugar encuentran la red de cristales iguales a los que vieron en Asus, la Forja Eterna, a diferencia que esta red de cristales de Wylak emiten luz, y de repente se apagan. Desconcertados por el comportamiento de estos cristales, el grupo se dirige a Asus y hablan con Werner y le comentan lo sucedido, pero Werner, al igual que el grupo, se le hace un misterio. En ese momento Satesh, uno de los habitantes de Asus, se ofrece como guía para llevar al grupo a explorar uno de los túneles subterráneos más profundos de la zona. Cuando llegan al lugar, Nata está muy convencido de que ya ha estado en ese lugar y que al seguir el camino del túnel los conduciría hacia su aldea. El grupo se adentra más y más entre la red de cavernas y cuando ya están casi por llegar al lugar que conecta el túnel con la aldea de los vigilantes, se dan cuenta que el camino ha sido bloqueado por una gran capa de hielo que se ha originado conforme el paso del tiempo. Con Nata frustrado y el grupo desolado, todos deciden regresar a la superficie para pensar qué hacer, y mientras están en el transcurso del regreso se pierden y toman otro camino. A lo lejos escuchan una voz, el grupo se acerca al lugar y encuentran a un Budbud que al escucharlo hablar se dan cuenta que está más loco que una cabra. A mí no me metan. Este Budbud está siendo enrollado por telaraña de un monstruo llamado Nersila, al cual deciden auxiliarlo. Al igual que a los otros monstruos, la cazadora le pone en tremenda tunda al Nersila y después de esto le preguntan al Budbud, el cual se hace llamar Rante, que si por favor conoce el lugar que los guía a la superficie, ya que no saben cómo hacerlo por ellos mismos. Para Rante no es un problema, ya que él conoce la red de túneles como la palma de su peluda mano y comienza a guiarlos, pero en el transcurso del regreso, ¡moco! Unos monstruos llamados Hirabami los atacan por sorpresa. El grupo logra despistar estos monstruos, pero para regresar tienen que esperar a que se alejen. Lamentablemente hay un pequeño problema. A Nata lo encuentran delicado de salud y con temperatura muy alta. ¿Y cómo chingados no va a traer temperatura si va acompañado de esas 3 mamazotas que van enseñando casi todo? Ah, chingados, pero si yo las veo bien vestiditas. Es que lo que pasa que yo estoy viendo otras cinemáticas. A ver, ponle las otras cinemáticas. La cazadora sale en su Sacred y comienza a darles despadazos a los 3 monstruos Hirabami hasta que logra tumbar a uno de ellos. Y como los hinches Hirabami son montoneros, al verse en inferioridad numérica, los otros 2 se van. Ya con la zona asegurada, el grupo se alista para partir al regresar a Asus. Nata por fin descansa, mientras todos los aldeanos tratan por segunda vez encender la Forja Eterna y así dar comienzo al Festival Ígneo. En eso, Gemma llega hacia Werner y le pide que pare todo, ya que intuye que la Wylak, la energía elemental proveniente del dorso terrestre, puede ser muy potente y podría causar una catástrofe. Werner dice que ya no hay marcha atrás y la forja comienza a encenderse ante el júbilo de todos los aldeanos. Y como Gemma lo predijo, de repente sucede una explosión en la forja, pero afortunadamente no fue de peligro. Al mismo tiempo, llega una aldeana toda asustada, advirtiendo a todos que los simios Sajarkán están entrando al interior de la forja. Ahora los aldeanos no saben qué hacer con 2 problemas: la Forja Eterna con su sobrecarga de Wylak y que en cualquier momento podría explotar, y aparte los peligrosos simios Sajarkán amenazando con atacarlos. Los aldeanos no saben qué hacer, hasta que Gemma pide que no se den por vencidos y que piensen si existe una solución para equilibrar la sobrecarga del fuego provocado por la Wylak. A Satesh se le prende el foco y dice que solo usando la antigua forja el fuego se podría equilibrar. Entonces Gemma y los demás se movilizan para arreglar el problema, pero aún queda el peligro de los simios.
Para este problema, entre la cazadora y Olivia se ocupan de detener el paso de los simios hacia la aldea. Mientras Olivia pelea contra un simio, igual lo hace la cazadora con el otro hasta que los derrotan. Las triunfantes luchonas vuelven a la forja, la cual falta poco para ser reparada, pero en ese momento 3 saharcanes más grandes entran a la forja muy amenazantes. Los aldeanos sienten que ya se los cargó el payaso, cuando por detrás de los peligrosos simios aparecen unos grandes tentáculos de un pulpo que aprisionan a los simios. ¿Grandes tentáculos? ¡Ay, que me aprisionen a mí! ¡Que me aprisionen a mí! Tentáculos, viejo calenturiento, no tientaculos. El que hambre tiene, en tortillas piensa. Estoy pensando en pulpos, no estoy pensando en tortillas. Pero este es un pulpote, don Mario. Lo que usted quiere es un pulpito. ¿En pulqué? ¡Pito! Los saharcán oponen resistencia, pero no logran zafarse del tremendo poder de los tentáculos de este gran pulpo. Finalmente, el pulpo gigante se pierde en las profundidades de la forja junto con los simios saharcán. Después de este suceso, Yabran comenta a todos que a este monstruo lo llaman la llama morena. Gente, no digo como él lo dice, porque YouTube puede salir con sus mamadas de que somos racistas. Si es de que, en vez de esa palabra, es la llama morena. Ahora, con el peligro merodeando en Asus, el grupo decide ir a darle caza a la llama morena. Entonces este mismo viaja a las profundidades del lugar hasta encontrarla. La cazadora le pone tremenda madriza hasta que logra derrotarla, y así finalmente, sin peligro alguno, el festival ígneo inicia. Todos están felices, pues la calidad de la oricalcita esta temporada es de excelente calidad, y gracias a que todos pusieron su grano de arena, incluso hasta el aldeano del clan de Don Mario de felicidad se pone a llorar. Después del festejo, el grupo regresa a los llanos ventosos para hacer un resumen de todo lo que ha pasado, y entre la discusión, Griffin de la unidad Ferrum le notifica a nuestros amigos que gracias a la presencia de la llama morena, el camino congelado que obstruía el paso hacia la aldea de los vigilantes ha sido derretido y ahora está transitable. Ni tardos ni perezosos, el grupo se pone en marcha, y en el transcurso del camino, sorpresivamente un Dochaguma con apariencia extraña trata de atacarlos. La cazadora se encarga de él, y después de ser derrotado, el grupo está extrañado, ya que este Dochaguma parece no tener órganos reproductivos, y el esófago y estómago parecen estar atrofiados, según dice Alma Califa. Y otro punto muy importante que los tiene muy intrigados: durante la batalla, el Dochaguma parecía estar absorbiendo energía del suelo, algo que les recuerda al monstruo Arbel. El grupo sigue en marcha hasta que comienzan a adentrarse a lo que antes fue los alrededores de la aldea de los vigilantes, pero ahora con partes destruidas. Nata comienza a gritar el nombre de Tashin, y afortunadamente tiene respuesta. El viejecillo, no tan vegetal, sale de una puerta y corre rápidamente hacia Nata, y con lágrimas en los ojos se abrazan. Nata por fin ha encontrado a su gente. Nata le presenta a sus amigos a Tashin, y mientras están en esta presentación, ¡mocos!, que les llega otro hinche monstruo alado llamado Rádalos. Su hinche madre, ¿hasta cuándo se van a acabar estos monstruos?, dice la cazadora. Como siempre, la cazadora y su gato se encargan de la amenaza de este Rádalos, y al derrotarlo, ahora sí, Tashin, amigo del padre de Nata, los guía hasta donde está la aldea. Todos reciben con júbilo a Nata, y después Tashin decide decirle a Nata el verdadero objetivo de los vigilantes, y mientras los guía a no sé dónde, les va contando que ese lugar destruido que vieron era parte de una ciudad llamada Wyveria. Esta ciudad fue muy próspera en su tiempo, y su principal fuente de energía fue la Waila, y aún en este tiempo sigue siendo la fuente de energía de la aldea, ya que en este lugar es de donde surge esta energía elemental. Alma Califa le pregunta a Tashin por qué se hacen llamar los vigilantes, a lo que el anciano Tashin le responde que son investigadores de una energía ilimitada para llevar a Wyveria a la prosperidad. Esta energía ilimitada se llama sacas de Wyvern, leche de Wyvern,
a lo que comúnmente fuera de Wyveria lo llaman la Wylac, y que esta proviene de la antorcha del dragón, con procedencia bajo tierra. Tashin dice que no se sabe más de esta energía elemental y que hace miles de años Wyveria cayó por propia mano de sus ancestros wyberianos. Tashin también le revela el nombre del espectro blanco, el cual lo llamaban Arbel, guardián. Alma se sorprende, pues según este monstruo es una especie extinta. Según Tashin, los monstruos guardianes son monstruos que estaban a servicio de Wyveria y los conduce a un lugar llamado La Morada para explicarles mejor acerca de este enredo de la Wylac, la antorcha del dragón, los guardianas y que ni yo mismo entiendo. Tashin los lleva hasta el lugar donde están unas crisálidas con monstruos hibernando y explica que estos monstruos guardianes son seres creados por ellos mismos y que no necesitan cazar para comer, pues la leche de Wyvern es su comida y que viven indefinidamente. Pero lo que no se explica es el por qué Arbel al despertar atacó la aldea y huyó del lugar. Tashin dice que el colgante de nata es una pieza muy importante que le heredó su padre y está a punto de revelarle para qué funciona cuando los Sacres Guardián que estaban en sus crisálidas comienzan a despertar y a raíz de esto llaman la presencia de Arbel, que hace su presencia y comienza a atacarlos para comérselos. Pues no que los hinches monstruos guardianes no comían. Si tanta hambre tienen, pues... Mejor ven y comete esta. A la cazadora no tiene más remedio que afrontarlo, pero después de una ardua batalla, el guardián Arbel se va. Después que pasa el peligro, los demás integrantes y Tashin salen de las crisálidas que habían usado como escondite. Alma Califa y todos se preguntan de el por qué el guardián Arbel estaba comiendo, si según su naturaleza no necesitan comer para subsistir. Ante semejante incógnita, Tashin le revela que en una aldea llamada Suja, no muy lejos de ahí, existe una mujer a quien le dicen la Sumahuyente, y que tal vez ella tenga la respuesta, solo que existe un inconveniente. Para llegar a esa aldea tienen que cruzar un único camino y en ese camino se encuentra un monstruo de proporciones descomunales. El grupo, acostumbrado a enfrentarse a todo monstruo que se encuentra, deciden ir, no sin antes ir al campamento que ha levantado Olivia en los terrenos del Budbu Rante. Al llegar al campamento, el grupo le comenta al equipo de Olivia sobre lo sucedido, y Olivia se une a la búsqueda de la aldea de Suja, y Rante les muestra el camino a tomar para evadir según al coloso. Los chicos emprenden su camino y... ¡maldito Budbu mentiroso! Nada más entran en tránsito y el coloso aparece por detrás y comienza a perseguirlos. Olivia le dice a la cazadora que a qué esperan para darle caza al coloso, ya que si no lo hacen no los dejará seguir su camino. La cazadora y Olivia rápidamente se abalanzan a darle pelea al coloso, y después de una ardua pelea, las dos cazadoras de monstruos no pueden hacerlo caer, hasta que a Olivia se le ocurre hacer caer al coloso al abismo. Olivia y la cazadora se ponen manos a la obra y hacen caer al monstruo, pero ya casi para lograrlo, el coloso regresa de las profundidades y comienza de nuevo la persecución. Detrás del monstruo todo se viene abajo y de corbata se lleva a la cazadora, pero en un último instante la cazadora logra salvarse. El grupo respira aliviado pues el peligro ha pasado, y al seguir caminando cuesta arriba comienzan a entrar a la aldea hasta que llegan con una anciana de grandes orejotas élficas. Nata y los demás le piden respuestas y la Sumahuyente las conduce hasta un lugar donde a lo lejos se puede ver la gran ciudad capital de los huevos llamada Wyveria. ¿Wyveria? Don Mario, ¿cómo que ciudad de los huevos llamada Wyveria? Ya no lo voy a contratar por andar escribiendo malos guiones, ¿eh? Pues yo veo que en muchos gameplays cargan muchos huevos y yo por eso pensé que la ciudad se llamaba Wyveria. Además, vea qué lindos huevotes. ¿A poco no le gustan? Muchas gracias, don Mario. A mí me encanta la carne a la parrilla y nada más. Después de mostrarle la ciudad Wyveria, la Sumahuyente los invita a una gran comida y ahí les explica que la ciudad cayó a causa de un guardián que ellos mismos crearon para su protección, pero más que nada fue su perdición. También dice que este guardián, capaz de arrasar civilizaciones enteras, sigue aún con vida.
pero sumido en un letargo en algún lugar de Wyberia en el dorso terrestre. El grupo, después de atragantarse, deciden regresar a Wyberia para continuar con la investigación y así encontrar a Arbel, ya que es un peligro para la aldea que ande merodeando por ahí. Cuando llegan con Tashin, este les ofrece entrar a lo más profundo del lugar, donde se encuentra la antorcha del dragón, o tea dragónica como ellos lo llaman. En el transcurso del camino, se encuentran con unos pilares de tea dracónica que les impide seguir avanzando. Entonces, Tashin saca de su bolso una sustancia que esparce en el viento y así fácilmente disuelve los obstáculos que le impedían seguir. Aparte, afirma que el colgante de Nata está hecho de la misma sustancia, pero mucho más concentrada y más potente. El grupo comienza la investigación hasta que por fin logran dar con pistas de un guardián, que al parecer se trata de un ododragón ébano, y en esas están cuando rápidamente aparece. Pero la cazadora le da mate a este escurridizo guardián. Mientras lo están estudiando, unos tentáculos aparecen y toman a la cazadora por sorpresa de sus patas, tratando de llevársela. El hinche gato Fellaini hasta que sirve para algo y la ayuda a zafarse del tentáculo, y cuando por fin se libera, encuentran al pulpo comiéndose al ododragón ébano. La cazadora dice, pues si al 2x1 me ponen, pues venga de ahí. Este pulpo no es un guardián, es el exubo y se alimenta de estos mismos. La cazadora, como siempre, lo derrota y el grupo sigue su curso hacia las profundidades del dorso terrestre para encontrar a Arbel, hasta que en un lugar comienzan a ver sangre por todos lados. Al acercarse más, encuentran a Arbel desmembrando cuerpos de monstruos tan solo como si fuera acto de diversión. El grupo llega a la conclusión de que el comportamiento de Arbel no es de un depredador, sino un comportamiento destructivo. Teniendo en cuenta que es una amenaza para el ecosistema de Wyberia, aún en contra de que Nata se opone a que lo eliminen, Alma Khalifa le da luz verde a la cazadora para que lo elimine. El enfrentamiento decisivo entre la cazadora y Arbel comienza, y después de una ardua batalla, por fin la cazadora sale vencedora. Al final, el grupo toma la conclusión de que Arbel acudía a ese sitio porque en ese lugar estaba la fuente de energía de Wyberia y de ahí tomar su poder para seguir cazando. Nata y el grupo, ya estando ahí, deciden de una vez ir a investigar sobre la tea dracónica, ya que están casi en el corazón de esta misma. Cuando llegan por fin al corazón de la tea dragónica, se encuentran con que alguna criatura misteriosa se ha apoderado de ella. Algo se ha apoderado de esto. No puede ser. ¿Un guardián? El grupo, muy sorprendido, deciden volver e informar a Tashin y a la Suma Oyente de lo sucedido. Para esto, Tashin y la Suma Oyente les revelan que esa criatura se llama Soshia y que esa criatura fue el causante de la caída de Wyberia hace miles de años. Para que un monstruo capaz de arrasar civilizaciones enteras sea detenido, los ancianos le dicen al grupo que la única forma de detenerlo antes de que se despierte es destruyendo el corazón de la tea dracónica. Ahora todos están en un dilema, pues si se destruye la tea dracónica, el ecosistema de Wyberia y de varios sitios más sufriría un desastre que llevaría consigo la pérdida de algunas vidas, ya que siempre han dependido de esta fuente de energía. Pero si no destruyen esta fuente de energía, el monstruo Soshia despertará y arrasará con la vida de todo sitio en las tierras prohibidas e incluso mucho más. En conclusión, para que haya menos pérdida, la mejor opción es destruir la tea dracónica, y el colgante de Nata es la solución, ya que ese colgante fue heredado de su padre y su objetivo principal es usarlo en tiempo de crisis. Pues bien, Nata entiende que es la única solución y dice deshacerse del único recuerdo de su padre. El grupo regresa al lugar donde está el corazón de la tea dracónica, y ahora sí, el momento decisivo ha llegado. Nata se acerca lentamente hacia la tea dracónica con la mano en su colgante, pero
La cazadora lo detiene y le dice que no tiene por qué hacerlo, que tiene otra solución y vale la pena intentarlo. La cazadora se acerca al recubrimiento que tiene Zosha y con su cuchillo lo destruye. Por orden propia. Yo venceré a Zoshia. El animalote se despierta y se prepara para destruir todo lo que se encuentre a su paso. Mi cazadora mamacita le hace frente y que se arman los guamazos finales entre estos dos. Y el gato también. Hay que darle mérito al gatito también, pues él ha estado en todas las batallas. Muy cierto. Además, si no fuera por el gato, créanme que todos los ataques de los monstruos fueran hacia ella. Sí. Además también el gato también ataca mientras ella toma sus suministros. Y aparte también cuando ella va perdiendo por los ataques de los monstruos, el gato la cura. ¡Ay, ya cállese y déjele interrumpir! Mientras tanto, en Suja, el resto del gremio esperan preocupados y Eric a lo lejos logra divisar cómo todos regresan sanos y salvos. Nata corre a los brazos de Tashin, abrazándose como hijo y padre, o padre e hijo, a lo que Tashin observa que Nata aún conserva el colgante de su padre. Tashin, extrañado y con lágrimas en los ojos, no sabe cómo dar las gracias a nuestros héroes, pero quien de verdad da las gracias es Nata, ya que con la tea dragónica intacta y el guardián Zosha derrotado, ninguna vida se ha perdido y el ecosistema de Weberia también se ha salvado. Mientras tanto, más allá de las tierras prohibidas en las oficinas del gremio, Fabius es notificado de que ya se ha encontrado la aldea de los vigilantes, que el espectro blanco Arbel ha sido abatido y que incluso el monstruo Zosha que amenazaba con destruir civilizaciones enteras también ha tenido el mismo destino. A sabiendas de todo esto, Fabius dice unas últimas palabras. Tal como dijo Alma, esa cazadora es especial. Después de estos sucesos, encontramos a Nata con su Seikre, corriendo como alma que se lo lleva a la verdulera, para al final encontrarse con Almia Califa y la cazadora, las cuales le tienen una misteriosa noticia. Rápidamente, todos acuden a un lugar entre las rocas donde encuentran un cascarón de huevo, a lo que concluyen que este huevo le pertenece a Arbel. Nata se pone feliz ante semejante suceso. En eso pasa un ave y fin. Y bien gente, espero que les haya gustado el video y se hayan divertido con mis ridículas ocurrencias. Me costó uno de estos traerles esta historia. Así que si te gustó el video, pues me gustaría que le dieras un like. Y pues si te suscribes, pues qué mejor. O comenta, cualquier acción que elijas ayudará para que el algoritmo de YouTube tome en cuenta mis videos y los recomiende. Aparte, quiero decirles que en la descripción del video les dejo dos enlaces, uno con las cinemáticas y otro que es la película completa de este mismo juego. Todos con sus mods medio sensualones por si gustan checárselo. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por ver el video. Kazumi, ich hab dich lieb so sehr. Ok, gente bonita y no bonita, nos vemos hasta el próximo video. Auf Wiedersehen.